Muy buenas tardes. Les solicitamos a todas las personas ubicarse en sus asientos, apagar o silenciar sus teléfonos. En algunos segundos vamos a comenzar con la transmisión en vivo. ¿Cómo estás? No, ya estaba listo lo del ruido, sí. ¿Estamos? Sean todas y todos muy bienvenidos a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el Congreso Nacional. Saludamos a todas y todos los presentes en la sala de lectura de la Biblioteca del Congreso, en especial a las autoridades que nos acompañan, parlamentarios, parlamentarias, también profesionales de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, a quienes nos siguen también a través de la transmisión en vivo por TV Senado y por el sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional. Saludamos también a la comunidad sorda que nos acompaña de manera presencial o a través de la transmisión en vivo y agradecemos a los intérpretes en lengua de señas chilena, Vicente Becerra y Pedro Figueroa, por acompañarnos durante esta jornada y garantizar el acceso universal a la información. Esta conmemoración ha sido organizada por la Presidencia del Senado, la Presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América del Sur. Hoy nos reunimos para reafirmar el compromiso político y social con el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en el Congreso Nacional, en armonía con los estándares internacionales establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este acto institucional marca un paso importante hacia la construcción de un sistema que respete la autonomía, voluntad y preferencia de todas las personas. A continuación, procederemos a la lectura de la declaración política que sustenta este compromiso y este acto y que, una vez terminada, procederán a firmar nuestras autoridades presentes. Las autoridades y entidades firmantes declaramos y nos comprometemos a lo siguiente. Reafirmamos que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado vinculante que obliga al Estado a reconocer a todas las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos. Nos comprometemos a impulsar el proyecto de ley que crea un estatuto de facilitadores y asistentes, establece un nuevo procedimiento de interdicción de las personas dementes y modifica el Código Civil y otros cuerpos legales que indican. Boletín 14.783-07. 2. Fin a la sustitución de la voluntad. Nos comprometemos a promover un cambio legal y avanzar hacia un modelo de reconocimiento de la capacidad jurídica conforme al artículo 12 de la Convención, que permita a todas las personas ejercer su capacidad en igualdad de condiciones, acogiendo lo expresado por todos los incumbentes, incluyendo a la Corte Suprema. 3. Armonización legislativa y de políticas públicas. Apoyaremos reformas legales que garanticen autonomía, accesibilidad y toma de decisiones informadas. 4. Participación activa. Reconocemos el derecho de las personas con discapacidad y sus organizaciones a participar plenamente en los procesos de reforma legal que les conciernen, reafirmando el principio de nada sobre nosotros sin nosotros. Compromiso ético y político.
avanzaremos hacia un Chile inclusivo y justo. Para ello, convocamos a los 3 poderes del Estado, a la academia, sociedad civil, cooperación internacional y sector privado. Suscriben todos los parlamentarios y parlamentarias aquí presentes por la inclusión de las personas con discapacidad. Invitamos a pasar adelante a firmar el documento en la versión impresa más pequeña que está en la mesa y después en la versión enorme a la senadora Paulina Núñez Urrutia, presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, que además ha sido una activa organizadora también de este evento y de este hito. Un fuerte aplauso. Senadora, si nos puede esperar, claro, sí. Senadora Fabiola Campillay Rojas, presidenta de la Comisión del Adulto Mayor y Discapacidad del Senado. La invitamos también a sumarse a la firma de este compromiso. Un aplauso. Diputada Giovanna Ahumada, que viene en representación del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero que además es presidenta de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara. Adelante, diputada. Muchas gracias. También invitamos al diputado Jaime Sáez Quirós, del Distrito 26, Región de los Lagos, que también ha decidido sumarse a este hito y a este compromiso por la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Sí, son 2 copias. Una copia va a quedar en manos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para poder cobrarles después el compromiso, seguramente. Y otra va a quedar en copia acá del Congreso. Bueno, antes de volver a sus ubicaciones, les pedimos un minuto para tomar la fotografía oficial y dejar obviamente registro de este importante hito que da cuenta del apoyo transversal en esta materia. Así que le pedimos a los colegas de prensa, si pueden tratar de ubicarse, bueno, al lado de la declaración grande, ahí van a hacer un ajuste. Así que invitamos a la prensa que está presente a que pueda tomar la fotografía oficial de este importante evento. Invitamos también a pasar adelante para una segunda fotografía oficial con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. ¿Sí?
y con Soledad Cisternas también, que han sido activos coorganizadores también de este tremendo logro. Se va a acomodar el atril. Perfecto, así que invitamos a la prensa también de las 3 instituciones, de los parlamentarios, a sacar nuevamente una foto y registro de este importante momento. ¿Estamos? Súper bien, un aplauso. Los invitamos a volver a sus lugares. Ahora escucharemos las palabras de autoridades que nos acompañan, que han querido hacerse parte de este hito tan importante. Y vamos a partir por alguien que ha sido parte activa de la organización de este hito. Y dejo con ustedes al representante adjunto de Naciones Unidas de Derechos Humanos, al señor Javier Mena. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Yo soy Javier Mena, soy el representante adjunto de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América del Sur, así que es realmente un gran placer poder participar en esta conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y hago un saludo muy cordial a todas las autoridades presentes, representantes de ambas cámaras del Congreso Nacional, presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, a las presidentas de las comisiones de Adulto Mayor y Discapacidad del Senado y de la Cámara, del CEREMI, del Desarrollo Social y Familia de Valparaíso, de la directora regional del Senadis Valparaíso. También quiero saludar con particular agradecimiento a las y los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad aquí presentes, sin quienes no hubiese sido posible llegar a este momento, y en específico a la experta internacional y lideresa con discapacidad, María Soledad Cisternas, gran aliada para nuestra oficina y con quien hemos impulsado esta importante agenda de capacidad jurídica. Saludo también a las y los funcionarios públicos presentes, académicos y académicas y a la sociedad civil. A nombre del Sistema de Naciones Unidas en Chile y particularmente de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es un honor acompañarles hoy en este acto institucional que conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y marca un compromiso político trascendental, avanzar hacia el pleno reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en Chile. Ese compromiso se enmarca en los principios consagrados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile en el año 2008, que establece en su artículo número 12 el derecho de todas las personas con discapacidad a ser reconocidas como personas ante la ley y a ejercer su capacidad jurídica en igual de condiciones. Este mandato internacional nos llama a dejar atrás el modelo de sustitución de la voluntad y a construir un sistema de apoyos y salvaguardias que respete la autonomía, la voluntad y las preferencias de cada persona sin exclusión. El mandato de la oficina que represento es claro: promover y proteger el goce efectivo de todos los derechos humanos para todas las personas. En este sentido, acompañamos los esfuerzos del Estado chileno para cumplir con sus obligaciones internacionales y avanzar hacia una legislación plenamente alineada con los estándares internacionales. Hoy, este acto no es solamente una ceremonia, es una señal potente de liderazgo político y de compromiso con la dignidad y con la igualdad. Las recomendaciones del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y del Examen Periódico Universal a Chile han sido enfáticas. Chile debe derogar las disposiciones que limitan la capacidad jurídica y adoptar medidas concretas para implementar un modelo de toma de decisiones con apoyo. Este desafío requiere voluntad política, diálogo informado y participación activa de las personas con discapacidad,
de la sociedad civil, de la academia y de todos los poderes del Estado. Por ello, valoramos profundamente que el Congreso Nacional abra sus puertas para reafirmar este compromiso y para impulsar reformas que garanticen que todas las personas puedan definir sus propios proyectos de vida con autonomía y con libertad. Este es, sin duda, un paso hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. Agradezco a las autoridades presentes, especialmente a la presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, a las organizaciones de personas con discapacidad, a quienes han trabajado incansablemente en este tema para que este tema permanezca en el centro de la agenda política. Confiamos que este acto marque un punto de inflexión hacia un marco normativo que refleje lo mejor de nuestros valores democráticos y los estándares internacionales y que permita fortalecer la discusión legislativa del proyecto de ley que crea un estatuto de facilitadores y asistentes, establece un nuevo procedimiento de interdicción de las personas dementes y modifica el Código Civil y otros cuerpos legales que indica, a la luz de los estándares internacionales y con el objetivo último de garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Escuchamos también, invitamos a dar algunas palabras a Marisol Torres, directora regional de Valparaíso del Servicio Nacional de la Discapacidad. Buenas tardes, me sumo a los vocativos, honorables senadoras, distinguidas y honorables diputadas, diputados, representantes de la ONU, ¿sí? Profesionales, organizaciones, un ajuste razonable. Muchas gracias. Presente hoy acá, ¿sí? Estamos en un marco, en un día especial, ¿sí? Y agradecemos primero la invitación. Estoy en representación del Servicio Nacional de la Discapacidad y la verdad es que estamos conscientes de la envergadura de la tarea, ¿sí? Queremos estar presentes en los desafíos que asuman, ¿sí? También a nuestra Seremi de Desarrollo Social que nos acompaña, porque sabemos la importancia en la calidad de vida de las personas con discapacidad en el día a día, ¿no? Cómo afecta la calidad de vida el encontrarse con un sinfín de barreras, ¿sí? Y cómo eso afecta en el desarrollo no solo de ellos y de ellas, sino que también en sus personas cuidadoras o significativas, ¿sí? Capacidad jurídica a razón de un modelo, un marco comprensivo más que restrictivo, sino hacia el ejercicio pleno de derecho, donde es necesario todos los apoyos que se requieran, ¿no? Y este desafío que están enfrentando así lo trae en su contenido, ¿sí? Los apoyos necesarios como asistentes y acompañantes para tomar las mejores decisiones respecto de la perspectiva de derecho y el derecho universal para todas y todos, ¿sí? Cuando hay definiciones generales, como por ejemplo en el caso de la demencia, por supuesto que allí el criterio experto que pudiera restringir, ¿no? Pensando en que hay población susceptible de ser catalogada o considerada como demencia cuando no lo es, también es una perspectiva de derecho fundamental para nosotros y para todos. Sacar de aquellos marcos normativos aquella conceptualización peyorativa, ¿sí? Se hace inminente, porque nosotros en política pública estamos en el día a día con el uso del lenguaje. Sin embargo, cuando llegamos a los marcos, a los cuerpos jurídicos, es innegable que allí es necesario un cambio. Nosotros desde la oferta programática estamos en el día a día con las barreras y nos encontramos con lo mismo que se encuentran los honorables en el territorio, ¿no? La queja, el reclamo justo, ¿sí? Y hay barreras que podemos resolver con nuestra oferta programática y otras que no, porque necesitan esta envergadura de trabajo, ¿sí? Decir que entendemos que las diferencias, las distintas formas
distintas de funcionar en el mundo no tienen por qué ser diferencias que discriminen, al contrario. Si esas diferencias las apoyamos como corresponden, entonces nuestra democracia también se ve fortalecida. Muchas gracias. Invitamos también a compartir algunas palabras a la Seremi de Desarrollo Social y Familia, la señora Claudia Espinosa. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Sumarme a todos los vocativos de quienes hoy están acá. Hemos querido, en este caso, acompañar también a la directora regional de Senadis, en este acto también generado por el Congreso. Y yo solo quisiera agradecer y felicitar la iniciativa que implica una profundización en los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y tal como señalaba el comisionado, también profundizar en esos derechos humanos es profundizar en autonomía y en libertad, sobre todo, ¿no? Y ahí es el ejemplo más claro de cómo los derechos humanos son ese piso fundamental para poder tener mayor libertad, ¿no? Y tener la vida que queremos tener. Eso es muy claro. Yo aprovecho solo un paréntesis que en algo se relaciona con esto, agradecer a las senadoras, a la senadora Núñez, a la senadora Campillay, porque ayer estuve acompañando a las organizaciones de personas cuidadoras en la discusión de la ley de apoyo y cuidado. Sí, y yo quisiera pedir solo un aplauso para las dos senadoras que están aquí. Porque en un ámbito que tiene alguna similitud, ustedes tuvieron ayer una tarea muy importante de clarificar que hay ámbitos que no da lo mismo. Y ambas fueron muy claras y pedagógicas en decir que, por ejemplo, la transversalización de género, la corresponsabilidad social y de género son pisos básicos. Y algo que pensábamos, derechos incuestionables, como es el caso también de que las mujeres tengamos posibilidad también de elegir, por ejemplo, y no estemos condenadas al cuidado, de eso se trata también aquello que relata la ley. Es una discusión importante y ahí ambas senadoras, y eso es muy bonito también como transversalmente, de distintas posiciones, hay una defensa también en la libertad y las condiciones del cuidado, y ambas muy pedagógicas para poder decir cómo impacta en la vida de las mujeres también aquello. Así que yo agradecerle, en nombre también, estaba muy acompañada por las organizaciones de cuidadoras, entonces apañada por eso, y que me parece por eso es tan relevante este día, que es un día para conmemorar, un día para celebrar, respecto a cómo en este caso también hay un acuerdo transversal respecto a la importancia de la profundización en estos derechos, pero que también es un día para identificar lo que nos falta por avanzar. Y claramente en nuestra vida cotidiana, trabajar en torno a disminuir esas barreras que mencionaba también la directora, las brechas que nos queda por disminuir, es fundamental, y por lo tanto, precisamente cómo avanzamos en esa profundización de derechos es una tarea que es cotidiana, que es legislativa, y hoy día en este hito además aparece también con el diputado y la diputada también apoyando aquello, en ese compromiso institucional es relevante, pero claramente tenemos un desafío en la vida cotidiana, todos y todas nosotros también, de cómo eso se traduce en prácticas diarias no tiene que ver solo con solidaridad, ¿no? Tiene que ver con el respeto a esas condiciones básicas que son los derechos de todas las personas. Así que, y que eso se traduzca en una relación respetuosa, bien tratante, y sobre todo también quienes no vivimos con discapacidad tengamos la conciencia clara de generar condiciones que no son un favor, ¿no? Que no es solo generosidad, sino que es conciencia clara de la diversidad y de que tenemos también una responsabilidad en torno a esas barreras y esas brechas. Así que solo felicitar y agradecer la invitación y a todos quienes están acá hoy. Muchas gracias, Seremi. Invitamos también con algunas palabras en relación a este importante hito al diputado Jaime Sáez Quirós, que nos acompaña. Muchas gracias, diputado. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación que se me hizo llegar tan amablemente.
Es un día muy especial, es un día también en que desde la bancada que me toca representar hemos presentado un proyecto de ley para poder avanzar en inclusión laboral. Nosotros tenemos una ley muy insuficiente que habla de un 1% apenas de cupos de inclusión laboral para personas con discapacidad. Ley además supeditada a que tenga un avance alrededor del 80% de las empresas privadas en Chile, lo que evidentemente se transforma en un muro de contención. Estamos pretendiendo con este proyecto de ley equiparar la cancha a lo que ocurre en la mayoría de los países decentes del mundo, con los que nos gusta habitualmente compararnos, democracias más avanzadas, donde los rangos de inclusión parten desde el 3%. Entonces queremos proponer ese piso de forma gradual, sobre todo con apoyo hacia la pequeña y mediana empresa, para que efectivamente la legislación sea una oportunidad que garantice mejores condiciones de vida y oportunidades laborales que den dignidad a las personas y no que se transforme finalmente en un problema que termine atochando y generando trabas para la contratación de personas. Lo menciono porque hace un par de días atrás en Chile ocurrió este fenómeno tan particular que tiene nuestro país, que es la Teletón, que por un lado expone lo mejor de nuestra sociedad en términos de la solidaridad, pero también expone las grietas y las brechas que no somos capaces de abordar como país y de las cuales nos acordamos una vez al año simplemente. Entonces, pienso que es relevante que en este día tan especial que conmemora de manera internacional a las personas con discapacidad, nosotros seamos capaces como país también no solo de abordar el asunto tan apremiante en torno a lo jurídico, sino que también podamos avanzar en inclusión laboral, en inclusión educacional y poder comprender un poco de forma más holística y más sistémica, a propósito de lo que decía la Seremi de Desarrollo Social respecto a la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que este tipo de fenómenos sociales tenemos que comprenderlos de manera más integral y poder generar políticas públicas que se hagan cargo también bajo esa mirada y no como ocurre tradicionalmente de forma aislada, y después nos encontramos con que las cosas no conversan entre sí y por lo tanto no funcionan. Entonces quería dejarles ese mensaje, que seamos capaces de levantar un poco la cabeza, de alcanzar consensos también democráticos mucho mayores en un contexto sobre todo como el que vive nuestro país, de polarización propio de un ciclo electoral, pero que al final del día tiene que dar paso a que miremos la sociedad en su conjunto y podamos establecer pisos mínimos de dignidad para todas las personas. Y el asunto de la discapacidad en Chile, así como el asunto de los cuidados, es algo que se ha venido visibilizando con mucha mayor fuerza recién hace un par de años atrás, y por lo tanto hay un largo camino todavía por recorrer. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Vamos a dar la palabra a la diputada Giovanna Ahumada, presidenta de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara, pero que además está aquí en representación del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Adelante, diputada. Ay, sí. Uy, no quiero cometer... Bueno, me sumo a los vocativos. Creo que, como bien lo decía Paola, yo hoy día no solo estoy acá representando al presidente de la Cámara de Diputados, quien por supuesto ratifica el compromiso de seguir trabajando legislativamente y colocando la prioridad en cualquier iniciativa legislativa que vaya en esta línea, sino que también como presidenta de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad. Y en eso recién conversábamos con el comisionado y creo que nos hace mucho sentido. Cuando hablamos de discapacidad, claro, siempre miramos lo que significa la realidad que se vive en la urbe, ¿cierto?, en las ciudades, pero tenemos un sinfín de complicaciones con las cuales se enfrentan todas aquellas personas que hoy día viven con una discapacidad en lo rural y son capaces de salir adelante. Entonces yo creo que a nosotros nos queda el gran desafío de tomar esa voz y alzarla aquí desde el Congreso, porque podemos aportar con el conocimiento, podemos aportar con la escucha. Desde la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad hemos tenido la posibilidad de debatir proyectos como, en este caso, ¿cierto?, la mejor vejez, donde ahí tocábamos un punto que habla justamente de los derechos jurídicos de aquellas personas que
tienen una edad más avanzada o que son condicionados a una discapacidad o una discapacidad mental. Pero no quiere decir que no tengan la capacidad para tomar sus decisiones o se declaran interdictas solo para poder avanzar en temas legales. Y sin embargo se coartan sus derechos. Y eso no lo podemos permitir, estamos obligados a avanzar en eso. Y desde aquí el compromiso, porque lo vivimos, porque lo compartimos y porque lo hemos trabajado desde la comisión, desde el territorio. Yo creo que eso habla del trabajo que debemos hacer desde aquí, desde la Cámara de Diputados y también del Senado. Así es que solo ratificar mi compromiso para seguir trabajando junto a ustedes, junto a cada una de las organizaciones civiles y por supuesto desde el Congreso para darle el espacio y la escucha que se merecen y que no solo a través de un diputado o una senadora nosotros tengamos que abrirle esas puertas. Es su derecho y el derecho es adquirido. Muchas gracias. Queremos invitar también a compartir palabras en relación a este importante hito a la presidenta de la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad del Senado, la senadora Fabiola Campillay. Muy buenas tardes a todas las autoridades presentes, a los asistentes a esta conmemoración. Me gustaría partir contando un poquito el por qué estamos acá. En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas programó este día como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el propósito de promover sus derechos, fomentar la inclusión y la conciencia en nuestra sociedad. Si bien nuestro país es mucho más inclusivo que otros, lo cierto es que nuestra legislación no ha avanzado como nos gustaría. En el pasado, a las personas con discapacidad nos miraban como sujetos de protección, porque éramos, entre comillas, incapaces. Hoy podríamos decir que ya hemos alejado un poco eso. Las personas con discapacidad, al igual que el resto de la sociedad, somos sujetos de derechos, no somos incapaces y podemos tomar nuestras propias decisiones. A casi ya 10 años, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad señaló que casi no habían existido estrategias para armonizar nuestra legislatura. Ha pasado casi una década de esto y nuestra legislación sigue usando términos arcaicos como invalidez, personas con discapacidad o dementes, incluso en el Código Civil. He conversado en más de una oportunidad con la senadora Paulina Núñez, presidenta de la Comisión de Constitución, que hay más de un proyecto que trata sobre la necesidad que tenemos de actualizar el Código Civil y debemos avanzar para terminar con todas estas normas discriminatorias que lamentablemente aún existen. Asimismo, aprovecho la oportunidad de pedirle al presidente del Senado que destinemos al menos una sesión en sala para sacar todos los proyectos sobre discapacidad que están pendientes. Creo que también sería un buen gesto y compromiso que pudiese salir en este día tan especial. Por último, quiero agradecerles a todas las personas con discapacidad, cualquiera sea esta, que han podido asistir hoy, al igual que las que no están, pero seguirán la transmisión, y al igual que todas las funcionarias, funcionarios del Senado, de la Biblioteca del Congreso Nacional, asesores, periodistas, en general, todos aquellos que tienen un compromiso con el Senado y un país más inclusivo. Muchas gracias.
ya cerrando esta primera parte y muy importante, quiero invitar a dar las últimas palabras de cierre a la presidenta de la Comisión de Constitución del Senado, la señora Paulina Núñez, y que además, reitero, tuvo una activa participación en la organización que nos convoca hoy. Adelante, senadora. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Paola. Quiero saludar con mucho cariño a Fabiola, mi colega, porque no solamente hemos hablado más de una vez, sino que hemos sacado adelante algunos proyectos que incluso van más allá de lo que hoy nos convoca. Y lo quiero contar, Fabiola, porque eso es lo que esperan todas las personas de nuestro país, que nos pongamos de acuerdo, que nos unan aquellas necesidades que esperan en este Congreso Nacional que vea la luz, que cuando digamos vamos a trabajar de manera transversal no sea en una actividad, sino que sea en lo que se espera de este Congreso, que es en hacer más y mejores leyes. Y quiero, en este día tan especial, que conmemoramos internacionalmente a las personas con discapacidad, haber sacado adelante este acto institucional, este seminario, que va a seguir adelante, además con una discusión técnica respecto a lo que estamos haciendo y que esperamos recoger para llevarlo a la ley, no hubiese sido posible sin el trabajo, la perseverancia, el esfuerzo, el cariño, el compromiso de María Soledad Cisterna. Recién me escucharon, cuando estaba firmando, digo, María Soledad, estoy firmando, porque si había algo que nos repetía la María Soledad en cada reunión, en cada preparación de este encuentro, era que existiera un compromiso firmado, y yo lo quiero relevar, porque en una profunda crisis de confianza que tenemos en el país, cuando alguien todavía exige que esté nuestra firma, nuestra huella, nuestra rúbrica, es porque cree en la palabra empeñada y en que esto se puede cumplir. Y quiero dar las gracias también al comisionado adjunto, porque para nosotros es vital que esto se haga con no solamente la sociedad civil organizada, sino que institucionalmente. Y aquí quiero contarles en qué está el proyecto, porque lo que estamos haciendo es precisamente adecuando nuestra norma chilena a aquello que ya se resolvió internacionalmente. Y tenemos un deber de adecuarla, lo quiero decir de esa manera, porque las personas con discapacidad tienen la misma discapacidad en Chile, en Estados Unidos, en Europa o donde sea. Por eso quiero contarles que el proyecto, y voy a ser súper específica en esto, Boletín 14.783-07, que crea un estatuto de facilitadores y asistentes, establece un nuevo procedimiento de interdicción de las personas dementes y modifica el Código Civil y otros cuerpos legales, va más allá que este título. Este proyecto fue ingresado en enero del año 2022, estaba presidiendo el expresidente Sebastián Piñera, y actualmente se encuentra en el primer trámite constitucional aquí en el Senado, siendo analizado por la comisión que además este año a mí me ha tocado presidir, que es la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. En junio de este año, después de una solicitud de reunión pedida por María Soledad y todo su equipo, conversé con los demás senadores y les mencioné que íbamos a poner este proyecto en tabla. Quiero hacer un paréntesis, pero para que me logren entender. En esta comisión se ven un sinfín de proyectos. Normalmente las comisiones en el Senado sesionan una vez a la semana, porque evidentemente tenemos además salas, reuniones en paralelo, la representación de los vecinos de nuestros territorios, pero esta comisión sesiona 3 veces a la semana. Lo digo en nuestra tarea, pero lo digo porque van desde reformas constitucionales hasta, por ejemplo, lo que discutimos ayer, que es la modificación a la forma de nombramiento de los jueces, desde los ministros de la Corte Suprema hacia abajo, y somos una especie de comisión revisora de proyectos que pasan antes por otras comisiones, salud, educación, en fin. Además nos hacemos cargo de los nombramientos de las altas autoridades. Por eso, cuando les dije que íbamos a poner este proyecto en tabla, la primera respuesta, y voy a ser bien sincera, tanto de parte del Ejecutivo como de algunos parlamentarios era, pero Paulina, antes de estos tenemos, y bueno, un listado de iniciativas que algunos podrían considerar más importantes, ¿no?
Pero el compromiso fue no solamente ponerlo en tabla y ponernos a discutir formalmente, iniciar la discusión, revisando los fundamentos, el alcance de la iniciativa, escuchando, por ejemplo, eso ya ocurrió, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Jaime Gajardo, a los equipos técnicos del Ministerio, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, también tuvimos la información del Ministerio de Desarrollo Social, aún no escuchamos a la ministra, pero ya nos enviaron, digamos, que es más o menos lo que está pensando el Ministerio. Y durante esa presentación, en el caso del Ejecutivo concentrado en el Ministerio de Justicia, ellos destacaron 3 elementos esenciales que me parece pertinente comentárselos en este momento. El primero, el tránsito desde el modelo médico al modelo de derechos humanos, en cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. El segundo punto que relevaron fue la necesidad de reemplazar, y aquí aplausos, el actual sistema de sustitución de la voluntad por uno basado en apoyos personalizados, donde los facilitadores y asistentes respeten estrictamente las preferencias de la persona y, por lo tanto, evidentemente, su plena capacidad en la toma de decisión. Y 3, la urgencia de redefinir la demencia y limitar la interdicción solo a casos realmente acreditados, evitando equiparar la discapacidad con incapacidad o eliminando directamente categorías discriminatorias que todavía subsisten en nuestro Código Civil. El propio ministro, sobre la base de informes de la Corte Suprema, que también opinó en la discusión de este proyecto, y normalmente lo hace cuando estamos revisando proyectos en esta comisión, también advirtió desafíos que la comisión debe abordar, como fortalecer salvaguardias contra abusos, precisar la competencia de los tribunales, asegurar la asistencia letrada, efectiva y planificar adecuadamente la transición de las personas que hoy se encuentran interdictas, a propósito de esa parte o de ese objetivo del proyecto. Tras esa primera discusión, el proyecto quedó pendiente, está obviamente en nuestra comisión. Agradezco especialmente esta instancia porque nos permite no solamente contar en qué está, la voluntad que yo ratifico de poder discutir este proyecto, sacarlo adelante, recibir a todos los ministerios que guardan relación o algo tienen que decir a propósito de la discusión de este proyecto, porque siempre es muy importante que todas las miradas estén presentes, porque muchas veces, y ocurrió en este proyecto, a veces dentro de un mismo gobierno, por lo tanto dentro del mismo ejecutivo, hay miradas distintas porque cada uno tiene que salvaguardar lo que persigue, ¿no? Me refiero a que la mirada del Ministerio de Justicia en algunos puntos, por ejemplo, con la mirada del Ministerio de Desarrollo Social, no coincide. Y quienes han sacado adelante durante tanto tiempo esta iniciativa saben a lo mejor a qué puntos me refiero, ¿no? Que a lo mejor no vienen, no vale la pena en este momento comentarla. Y este proyecto en particular para mí es muy relevante porque moderniza nuestro régimen jurídico, reconoce la autonomía y la dignidad de las personas, y ahí es donde nos adecuamos a la norma internacional, de las personas con discapacidad, y fortalece los estándares del debido proceso y la participación plena en la vida jurídica. Cuando estamos hablando de personas con discapacidad, si no avanzamos en reconocer su participación plena en la vida jurídica, con todos los resguardos que haya que tomar, siento que es la propia sociedad la que las sigue catalogando como incapaces para asumir con responsabilidad y plenitud su rol en la vida jurídica. Por eso es tan relevante sacar adelante este proyecto, adecuar nuestra norma, es el compromiso que yo asumí hace un tiempo atrás cuando puse el proyecto en tabla y que evidentemente tengo que cumplir cuando seamos capaces al menos de despachar este proyecto de la Comisión de Constitución. Y espero, por los tiempos, estamos a un mes y algo de terminar este año legislativo, que seamos capaces, luego de que impere la democracia en unos días más, no solamente en la moneda, sino que también por una nueva composición que hay acá en el Congreso Nacional, de entender que estos temas no tienen color político, que estos temas son temas de humanidad, son temas de justicia, son temas que, a propósito de lo que discutíamos ayer en Cuidado, en virtud del respeto del principio de la corresponsabilidad social, a todos nos corresponde hacernos cargo. Y quienes, por supuesto, tenemos un rol mayor, tenemos que ejercer ese poder que nos dieron quienes nos escogieron para poder estar acá. Así que muchísimas gracias
primero por haber asistido, porque uno lo puede organizar muy bien, pero si no asisten las personas, ¿cierto? No somos capaces de sacarlo adelante. Segundo, por la iniciativa, por la motivación. Y tercero, porque en este día hayamos escogido esta casa que es de todos, que es nuestro Congreso Nacional, donde están nuestros representantes, para tener una actividad más. Me imagino que la Seremi ha tenido más, pero una actividad más en este día que conmemoramos internacionalmente a las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Agradecemos a cada una de las personas y autoridades que se hicieron presentes en la firma de este compromiso. Para quienes están siguiendo la transmisión en vivo, les cuento que tendremos un breve receso de 15 minutos y retomaremos para continuar con el coloquio que ya anticipó la senadora Núñez sobre capacidad jurídica de las personas con discapacidad, donde vamos a poder conversar brevemente con destacadas invitadas como María Soledad Cisternas, Marcela Benavides y Andrea Montesino. Así que muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Para todos los que están aquí en la sala, están invitados. En este coloquio sobre capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Actividad organizada por la Presidencia del Senado, la Presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, junto al Alto Comisionado de Naciones Unidas y la colaboración de la Biblioteca del Congreso. Agradecemos nuevamente la presencia de la dupla de intérpretes en lengua de señas chilena que nos acompaña hoy, Vicente Becerra y Pedro Figueroa, quienes con su profesionalismo nos permiten garantizar accesibilidad universal a la información a la comunidad sorda. Este espacio busca sensibilizar y reflexionar sobre la necesidad de avanzar hacia el pleno derecho y reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en Chile, un tema ineludible un día como hoy que conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Les quiero invitar vamos a reproducir un video elaborado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre capacidad jurídica. Yo soy Natalia y no siempre fui una persona con discapacidad. Un día salí con mis amigos y luego de comer me empecé a sentir mal. La intoxicación fue tan letal que se complicó y provocó que mi cuerpo colapsara. Me indujeron un coma, no podía respirar. Tenía muerte cerebral y los médicos aconsejaron a mis padres que lo mejor sería desconectarme.
Mi madre creyó en todo momento que yo podía recuperarme, y en el momento menos esperado, abrí los ojos. Desperté, pero no sentía mi cuerpo. No podía moverme ni un dedo, ni escuchaba. Supe que mi cuerpo y mi cerebro estaban conectados porque sentí un profundo dolor. Poco tiempo después, pude salir del hospital y reiniciar mi vida como una persona con discapacidad. La incertidumbre invadía mi casa. ¿Qué sería de mi futuro? Mi familia creyó dos cosas. La primera es que nunca me recuperaría, y la segunda, que mi padre siempre viviría para cuidarme, por lo que el abogado de la familia solicitó un proceso legal llamado estado de interdicción para mí. Aunque los médicos consideraban que a pesar de mis discapacidades y delicado estado de salud sí podía continuar mi vida y desenvolverme, a pesar de mis limitaciones por mi nueva condición. Es importante explicar que esta situación sucede cuando una persona tiene una discapacidad como la que yo adquirí y está reconocido por las leyes guatemaltecas. Esto quiere decir que no podemos casarnos, votar en elecciones, abrir una cuenta de banco, heredar bienes, entre otros derechos constitucionales que nos impiden ejercer. Médicos y otros profesionales emiten un informe médico sobre la capacidad de la persona a la que se le aplicará la interdicción o muerte civil. Es importante resaltar que no se toma en cuenta la opinión de las personas con discapacidades cuando somos sometidas a un proceso de interdicción. Cuando un juez determina la declaratoria de interdicción o muerte civil, las personas quedamos a cargo de un tutor, sin importar si la persona es de nuestra confianza o no, por lo que otros deciden sin preguntarnos cuál es nuestra voluntad. Pasaron 5 largos y solitarios años de encierro en mi cuarto, sin ver la luz del sol, sin tener contacto con personas, sin saber qué pasaba allá afuera, sin escuchar, sin poder moverme. Mi única salida se reducía a realizar terapias en el hospital. 5 años también tardó el Estado de Guatemala en aceptar la interdicción, pero también durante este tiempo, poco a poco, logré recuperarme y comunicarme. Mi mayor anhelo es integrarme a la sociedad. Encontré una organización para apoyar a las personas con discapacidad auditiva. Yo quiero hacer algo productivo con lo que me ha pasado. Quiero sacarle partida, encontrarle sentido y una misión a mi nueva vida. Pero mi familia insiste que no debo hacer nada. Sin embargo, no le hago caso. En la organización tengo nuevas oportunidades y a través de mi trabajo en la organización, llego a la plenitud y a identificarme totalmente con personas con discapacidades. Mi vida tiene otro sentido. No obstante, un día me notificaron que no podía trabajar más. Yo no entendía por qué, pues quiero superarme y tengo la capacidad para hacerlo. Un abogado me explicó que no puedo tener un trabajo, ni poseer una cuenta de banco, ni tomar decisiones. Me enteré que las personas deben decidir por mí. Debido a mi estado de interdicción, ante el Estado no tengo derechos, pero sí responsabilidades. Cuando me declararon en estado de interdicción, obtuve un beneficio económico mínimo que me ayudó a pagar mis medicinas, terapias, sillas de ruedas, entre muchas necesidades que se presentaron en el proceso de rehabilitación. Fui usada para buscar un beneficio, pero terminaron por causarme un daño. El estado de interdicción me ata, me silencia, me esconde y me anula. Muchos no conocen lo que implica y a mí nunca me lo explicaron. Tampoco me preguntaron si lo deseaba. No sé cuánto tiempo vaya a durar, ya que no se me hacen exámenes periódicos. Yo no pedí la interdicción, me la impusieron. Y eso hoy gobierna mi vida. Me siento en el limbo. Quiero tener una vida digna, quiero poder elegir, pero me frustra no poder hacerlo. Quiero trabajar ayudando a más personas con discapacidades. Quiero participar plena y efectivamente en la sociedad. Mis decisiones son conscientes, pero siempre dependen de la aprobación de mi tutor. ¿Por qué el Estado restringe mis derechos en lugar de reconocerme como una persona con discapacidad? La legislación guatemalteca me limita, pero mi vida me pertenece. Quiero ser libre. Quiero levantar vuelo. La pantalla se va a blanco y aparece texto. Historia real que combina detalles ficticios para proteger la identidad de las personas implicadas. El video refleja el impacto del estado de interdicción en la vida de una persona con discapacidad.
Guatemala ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y es necesario la armonización de la legislación interna para que las personas con discapacidad sean reconocidas con igualdad ante la ley. Pantalla se va a blanco y aparece el logo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala. Bueno, Aparece un sello que dice... Para dar inicio a esta conversación y esta reflexión, tenemos a grandes invitadas. En primer lugar, presentar a María Soledad Cisternas, una abogada experta en esta materia en derechos humanos, fue presidenta del Comité de Expertos de Naciones Unidas, enviada especial de Naciones Unidas en discapacidad y accesibilidad, yo creo que podemos coincidir en que es una mujer fuerte, activista, luchadora y que no ha claudicado en esta lucha constante y permanente por la visibilización de las personas con discapacidad, no solo en Chile, sino que en distintas partes del mundo. Así que un aplauso a María Soledad. Gracias. Gracias. También nos acompaña Marcela Benavides, ella es antropóloga, presidenta de la Corporación Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile, Simunidis, y también con una vasta experiencia desde el activismo de las personas con discapacidad. Muy bienvenida, Marcela. Muchas gracias. Y Andrea Montesinos, abogada, profesora de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y codirectora del programa interdisciplinario sobre infancia y discapacidad. Además, en la historia reciente hay algo muy interesante. Ella participó este año en la reunión de expertos sobre el derecho al igual reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que es justamente el tema que vamos a conversar hoy. Me gustaría un aplauso. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas cortitas. La idea es que tengamos una pincelada, tratemos de entender respecto de capacidad jurídica. No duden en interrumpirse si es que lo necesitan, si quieren agregar alguna información adicional a las preguntas que yo les vaya haciendo. Quiero partir con Soledad Cisterna porque quizá quienes nos están siguiendo habría que partir por entender cómo define el Comité de Expertos de Personas con Discapacidad el concepto de capacidad jurídica y qué diferencia existe con el concepto de capacidad mental, que muchas veces tiende a generar una confusión también en este tema. Muchas gracias, Paola. Buenas tardes a todas y todos. Previamente a la respuesta, decir que el video que hemos apreciado habla por sí solo. Me parece tremendamente impactante y muy gráfico en la situación de lo que sufre una persona sometida a interdicción. Por otro lado, no puedo dejar de mencionar a personas que han hecho un trabajo colaborativo importante para que esto se lleve adelante, como es el caso de Paola Santibáñez, que agradece a todos, pero es importante mencionarla, de la Biblioteca del Congreso, y también a Camila Acevedo y Andrea Ordóñez, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Bueno, para responder la pregunta de Paola, y por favor dime si me extiendo demasiado, pero la capacidad jurídica, y esto el comité se hace eco de lo que es la doctrina internacional, define la capacidad jurídica como la aptitud legal para adquirir derechos, o sea, ser titular de derechos y contraer obligaciones, o sea, ejercer esos derechos. La capacidad jurídica se divide en dos ámbitos, en el estudio tradicional que hemos efectuado de ella. Por un lado, la capacidad de goce, o sea, esta aptitud para ser titular de derechos, y la capacidad de ejercerlos, ya de actuar por sí solo sin el ministerio de autorización de otra persona. Y es allí, en esta capacidad de ejercerlo, donde se empiezan a producir los problemas. Debemos señalar que la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 6, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 16, y la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, artículo 15, se refieren a la capacidad jurídica, pero ahí no hacen diferenciación en relación a esta
y la discapacidad mental. Y es esto lo que asume el artículo 12 de la Convención cuando dice que todas las personas gozan de igual reconocimiento ante la ley y tienen capacidad jurídica plena en igualdad de condiciones con las demás. En este sentido, la discapacidad mental, cuando se estima que hay una situación mental y la queremos traducir a una situación que tenga impacto jurídico, como es la incapacidad jurídica absoluta, en este caso de las personas dementes, se pueden utilizar 3 criterios. El criterio de la condición, que se sujeta a un diagnóstico, también el criterio funcional, que se refiere al funcionamiento de la mente, y el tercer criterio es el del resultado, si la persona adopta decisiones más o menos convenientes para su vida. Y es allí donde dice el comité, y esto es lo importante entender en su centro, en su médula, que la capacidad jurídica emana de la dignidad de la persona, es inherente a toda persona, y así como cualquier otro derecho, no por una condición particular vamos a eliminar el derecho de esa persona. Por lo tanto, capacidad jurídica, la persona cuenta siempre, independiente a si tiene una situación mental o psicosocial que responde, como decía, a estas evaluaciones médicas de resultados o funcionales, que dependen de otro tipo de evaluaciones, y aquí el comité es claro. Dice, esto no es correcto empalmar ambas concepciones, porque cuando se está hablando de la situación mental, se está aplicando de manera discriminatoria a personas que presentan discapacidades intelectuales o psicosociales, a diferencia de las demás personas. Y además el comité enfatiza que nadie puede tener exacto conocimiento del funcionamiento interno de la mente humana. Por lo tanto, desde allí emana la corrección que debe haber si se determina que una persona tiene, por ejemplo, una discapacidad intelectual o psicosocial. No se elimina su capacidad jurídica porque es inherente, sino que se va al sistema de apoyos que contempla la misma convención y la salvaguardia. No sé si quedó ahí claro. A mí me quedó clarísimo. No, me imagino que el resto también, porque observo varias caras asintiendo Soledad, así que súper bien. Marcela, como explica Soledad, se genera como cierta confusión, ¿verdad?, entre la capacidad jurídica y otras condiciones que pueden ser de origen de salud mental o cognitivo o intelectual. Y desde tu experiencia en Simonides, ¿cuáles crees que son las principales vulneraciones de derechos que han observado en personas con discapacidad sometidas a procesos de interdicción en Chile? Bueno, hemos observado que el régimen de interdicción en Chile causa discriminación estructural e interseccional. Permite declarar la muerte civil de las personas con discapacidad y legalizar un sistema de exclusiones e injusticias contra sus derechos humanos, al grado de esclavitud moderna, porque involucra normas conexas en salud, reproducción, justicia, empleo, vivienda, educación, patrimonio, comercio, finanzas, seguridad social, familia, matrimonio, participación social y política, manicomio, asilos y cárcel. La discapacidad mental, la interdicción en salud es más gravosa para las mujeres y niñas con discapacidad mental porque causa discriminación severa que normaliza la violencia extrema con sesgo de género. Por ejemplo, al acceder a servicios de salud mental. Un estudio patrocinado por el Alto Comisionado el año 2001 destaca el caso de 163 muertes dudosas en camas psiquiátricas con internación forzada por el Reglamento 570 y la Ley 20.584.
y destaca el caso de 44 esterilizaciones forzadas comprobadas, según el Ministerio de Salud. La Fundación Miles informó 5 abortos con interdicción por ley IB el año 2023. Las mujeres con discapacidad mental manifiestan proporcionalmente 3 veces más mortalidad en camas psiquiátricas públicas que en servicios de salud mental privados. El contexto es de uso desproporcionado de la fuerza en las intervenciones psiquiátricas del sector público, como señala la Organización Panamericana de la Salud. Las mujeres y niñas son objeto de discriminación agravada, según el artículo 1 y 15 de la CEDAW, con múltiples casos de tortura, según Corte de Temuco el año 2023, siendo mayores los ingresos de mujeres y las de muertes dudosas en servicios de salud mental público de la Araucanía, según el Alto Comisionado. Hay violencia sexual durante la institucionalización y tratamientos forzados con sobremedicación y en contenciones mecánicas y químicas y régimen de incomunicación, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Corte de Santiago. La mayoría de muertes dudosas con estas intervenciones psiquiátricas del Estado ocurre en la corta estadía, según el Alto Comisionado, el año 2021. Son datos muy tremendos, muy, claro, muy desalentadores además. Andrea, ¿qué tensiones jurídicas identifica actualmente entre el modelo de sustitución de voluntad vigente en Chile, el Código Civil, Ley 18.600, y los estándares internacionales de derechos humanos? Primero, decir que quedé impresionada con lo que decía Marcela, ¿no? Realmente tu información es increíble, que todavía estemos con ese tipo de situaciones, ¿no? El problema de salud mental es otro gran tema, que también, si tuviéramos más tiempo, podría tratar. Pero en relación al sistema mismo jurídico, bueno, el reconocimiento de la capacidad jurídica, como decía María Soledad, que realmente Chile se ha comprometido, ¿no es cierto?, a través de la Convención a la modificación, a una reforma del Código Civil, es algo que claramente estamos en deuda, y por eso estoy además tan emocionada, María Soledad, de que por fin podamos, ¿no es cierto?, instar a una reforma al Código Civil, porque evidentemente nuestro Código Civil se contradice totalmente con los estándares internacionales, esa es la verdad, ¿no es cierto? Como decía María Soledad, la capacidad jurídica traducía en el derecho para ejercer sus derechos de todas las personas, que es parte de la dignidad, ¿no?, de ellas. La verdad que en Chile no se reconoce, todo lo contrario, la verdad que se vulnera, ¿no?, al reconocer la incapacidad absoluta de los dementes, en un término absolutamente discriminatorio, amplio, ¿no es cierto?, y que simplemente le niega el ejercicio de derechos a todas las personas, ¿no es cierto?, que están en esta condición. Por lo tanto, la verdad que el sistema chileno actualmente, yo puedo decir con convicción que es totalmente atentatorio a los principios generales que se dan en las reformas, por ejemplo, que han sido coordenadas, ¿no es cierto?, y ordenadas en relación a la Convención, como pasa en Costa Rica, ¿no es cierto?, María Soledad, en Colombia, en Perú, en fin. Y bueno, esperamos que próximamente en Chile pueda realmente llegar a una reforma que contemple y que plasme realmente, ¿no?, esta concepción de derecho fundamental, derecho humano y de dignidad de las personas de la capacidad jurídica. Sí, no para todas las personas es tan fácil comprender el impacto en la vida cotidiana de la restricción de la capacidad jurídica a las personas con discapacidad. Los datos que nos dio Marcela son justamente, es bien triste, es bien tocante escucharlo, y quizás para quienes nos están siguiendo a través de la señal online o quienes van a poder reproducir este conversatorio después, me gustaría saber, Marcela, si hay algún caso emblemático en Chile que pudiera graficar el impacto que esto tiene en la vida cotidiana de una persona. Bueno, en marzo de 2022 se desata un escandaloso caso de abuso de interdicción en contexto de internación forzada y tratamientos forzados en el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso. Aquí se constata la utilización de electroshock sin anestesia, sin consentimiento informado, incluso a niñas, en contexto de doble aislamiento e incomunicación
según la Comisión Regional de Protección de las Personas Afectadas de Enfermedad Mental, COREPREM, y el Comité de Prevención de la Tortura ese mismo año. A fines de noviembre de 2025, la prensa publicó la confesión del hospital en el marco de una querella judicial de una de las víctimas por apremios ilegítimos. Este es el caso más emblemático que tenemos en los últimos años. Yo quisiera agregar a propósito de lo que decía Marcela, bueno, la ley 21.331 vino a establecer un estatuto, ¿no es cierto?, en relación a los derechos en materia de salud mental, donde está tratado específicamente las internaciones forzosas, estableciendo un estatuto de garantías para el paciente. Así que yo creo que ese es un progreso, ¿no es cierto?, y establece un estatuto obligatorio para los establecimientos asistenciales psiquiátricos, digamos, y lo último, y lo que manda la ley, en definitiva, es en que se llegue a poner término a cualquier establecimiento psiquiátrico de internación. Eso es lo que busca realmente la ley. Esperemos que en algún minuto se logre hacer efectivo también, Marcela, pero ha habido esta regulación sobre la base de derechos fundamentales de las personas con problemas de salud mental, justamente por lo que usted está diciendo. Claro, sí. Soledad, a propósito de lo que agrega también Andrea, hay una pregunta que incomoda muchas veces hacer, que es como, ¿qué es lo más urgente? Porque en estas situaciones, en el fondo, pareciera que todo es urgente, todo es muy importante, pero con la experiencia que usted tiene y todos los distintos casos que ha visto, ¿qué transformaciones vendrían siendo entonces las más urgentes que debiéramos impulsar para dar cumplimiento efectivo al artículo 12 de la Convención? Bueno, en primer lugar quiero evidenciar que en los casos que Marcela señala hay precisamente involucrado un tema de capacidad jurídica, porque se desconoce la capacidad jurídica de una persona y por eso se le somete a internaciones, a tratamientos forzados, a esterilizaciones, abortos forzados, etcétera. O sea, no solamente involucra los bienes de la persona, uno podría decir solamente patrimonial, no, es patrimonial y también va al ámbito personalísimo de las personas. Evidentemente, la pregunta, ¿qué es lo primero? Tras tantos años viendo estos temas, creo que lo primero siempre va a ser avanzar en la modificación legal, porque el lenguaje sabemos que crea realidades y el lenguaje jurídico las crea y además, por último, constituye una ficción legal, o sea, la ley se presume conocida por todos cuando ya está promulgada y publicada. Entonces, la armonización legal, la derogación, 1445, 46, 47 y siguientes del Código Civil y los artículos pertinentes del Código de Procedimiento Civil es el primer paso. Y luego también ahí la creación de figuras, que algunas se contemplan, por ejemplo, en el proyecto de ley que daba cuenta la senadora Núñez, cuando nos habla de los facilitadores y de los asistentes, pero hay que ir más a fondo, porque lo ha dicho la Corte Suprema, esta materia es incompatible con las interdicciones. Eso te puedo decir. Andrea, y desde su visión académica y legal, ¿qué rol deberían cumplir los órganos del Estado, incluyendo el Poder Judicial, para garantizar en el fondo el derecho a decidir de las personas con discapacidad, que es básicamente lo que se ha pretendido con estos distintos proyectos de ley que apuntan en esa dirección? Sí, yo creo que bueno, todo el Estado tiene un deber de trabajar conjuntamente, ¿no? Sin lugar a dudas necesitamos un trabajo coordinado. Y en ese sentido el Poder Legislativo hoy día nos demostró, ¿no es cierto?, que efectivamente están interesados en una reforma. Creo que hay que partir por eso. Después va a venir todo lo que dice relación con los operadores del derecho, cuando tengamos que aplicar este nuevo sistema, que es un sistema, como te digo, de implementación de apoyos a la voluntad, por lo tanto genera desde el punto de vista del derecho una serie de consecuencias innumerables, ¿no?, que los especialistas justamente estamos trabajando en el fondo de esta cuestión, y por supuesto el Poder Judicial, porque el que tiene que llevar la justicia a las personas, ¿no es cierto?, también tiene que estar imbuidos de todo este tipo de principios. Por lo tanto, es una labor colaborativa de todo el Estado. Y quiero confirmar además lo que decía María Soledad a propósito de qué es lo importante, ¿no es cierto?, porque la verdad
que hay una cantidad innumerable de problemas y cuestiones jurídicas que acá se generan, y sociales, en fin, y políticas también, como lo decía hoy día la senadora. Pero hay una cosa que yo creo que es fundamental y es en el fondo el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. O sea, nuestro Código Civil tiene que decir expresamente, ya no reformando solo los artículos que tú decías, María Soledad, sino que incluyendo expresamente el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Ya con eso hemos avanzado, creo yo, fundamentalmente de todo el tremendo trabajo que viene después. Y lo ha dicho una profesora civilista, y eso es muy importante porque años de años la lucha ha sido en relación a la disciplina del derecho civil. Y en ese sentido no quiero olvidar mencionar que hay un grupo académico que se unió, que es una nueva generación de académicos que ve que es posible, que no es esto una fantasía jurídica, que es posible hacer la modificación legal, como señalaba Andrea, como hemos hablado, al tema de la capacidad jurídica, y Chile tiene una oportunidad única de colocarse a la vanguardia, ya que tiene la experiencia comparada de varios países. Eso. Gracias. Marcela, desde la sociedad civil, desde Simonides, ¿cuáles ven ustedes que son las urgencias? Bueno, revisando los casos que le hemos señalado, estamos en presencia de un caso de histórica impunidad por falta de accesibilidad procesal, ya sea civil o penal, de igualdad ante la ley y la justicia, como muestra el caso del Servicio de Salud Mental de Valparaíso el año 2022. No hay amparo judicial, ni responsabilidades penales, ni justicia restaurativa a las víctimas de tortura hasta la fecha. Peor aún, la normativa sanitaria vigente perpetúa la violencia institucional. Sobre esta violencia institucional, el Comité CEDAW en octubre de 2024, entre otras recomendaciones para las mujeres y niñas, en el párrafo 38, recomienda al Estado parte que acelere la aprobación del proyecto de ley número 12.441 del año 2017 para eliminar la discriminación contra las personas, incluidas las mujeres con discapacidad intelectual, cognitiva, psicosocial, y garantizar su derecho a la autonomía. Al finalizar sus declaraciones, el comité en el párrafo 62 sobre seguimiento de las observaciones finales, el comité pide al Estado parte que en el plazo de 2 años proporcione información por escrito sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones en las que figura, entre otras, el párrafo 38A sobre capacidad jurídica. O sea, tenemos un horizonte estrecho para hacer cambios. Sí, bueno, se viene muy desafiante. El tiempo se pasó súper rápido. Esto era una conversación simplemente para empezar a despertar preguntas y reflexiones. Esto está siendo transmitido por TV Senado, entonces antes de cerrar, quisiera que cada una diera unas breves palabras respecto de qué les gustaría dejar, alguna pregunta, alguna reflexión a quienes nos están siguiendo por streaming y que nos están acompañando ahora. Partir por Andrea. Bien, bueno, decir que la capacidad jurídica y los derechos de las personas con discapacidad dice relación con un tema de derechos humanos, de derecho internacional de derechos humanos. En el caso de mi área, el derecho civil tiene mucho que decir sobre esta materia. Señalar que la discapacidad es transversal a todo ser humano, es decir, hablamos de niños y niñas con discapacidad, mujeres con discapacidad y adulto mayor, que es un tremendo tema también, ¿no es cierto?, que tiene que tratarse. Por lo tanto, es transversal a la vida del ser humano y por lo tanto tenemos que asumirlo con esa responsabilidad. Tenemos un gran desafío, pero con María Soledad, como lo dijiste tú, ella es una mujer valiente, estamos llenos acá de mujeres y hombres valientes, que queremos justamente cambiar un poco este mundo en relación con eso. Muchas gracias, Andrea. Señora Soledad. A mí me gustaría... por aquí está el profesor Álvaro Benavides, que la semana pasada habló de cómo el derecho internacional
incidía, impactaba el derecho civil. O sea, vemos como un estándar internacional de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad en materia de capacidad jurídica, hace un impacto sustantivo en el derecho civil, que por naturaleza es derecho privado. Entonces es como un efecto dominó que se produce. Y yo hago un llamado a la toma de conciencia de la sociedad en su conjunto sobre este tema, porque va a ser una responsabilidad de todos y todas, de los poderes del Estado, de las mismas personas con discapacidad, colocar en el conocimiento social este tema. Así que, como me gusta decir, estamos en la era de los derechos y no de los favores. Así que ahora comienza el trabajo. Muchas gracias, Soledad. Y Marcela, para ir cerrando. Bueno, siguiendo a María Soledad, la interdicción es una forma de esclavitud moderna que experimentan personas con discapacidad en el marco de la legislación vigente en Chile sobre interdicción y las barreras actitudinales. Las barreras legales no solo implican que con ciertas discapacidades puedan ser declaradas interdictas las personas con discapacidad, también acentúan la afectación de sus derechos. Y en este sentido creemos que es una gran noticia el evento en el que participamos, es una noticia alentadora y esperanzadora para todas las chilenas y chilenos. Sí, bueno, fue un evento muy importante, la firma del compromiso de esta declaración política que los parlamentarios y parlamentarias del Senado y la Cámara tiene que ver con avanzar, ¿verdad?, en la legislación en materia de capacidad jurídica. Yo creo que eso es algo muy importante y sin duda se van a seguir sumando más parlamentarios y parlamentarias. Bueno, agradecer a los equipos profesionales de TV Senado, de la Biblioteca del Congreso Nacional por sacar adelante esta actividad, a cada una de las personas invitadas y que nos pudieron seguir también por streaming, y muchas gracias a los intérpretes en lengua de señas. Y antes de terminar, perdón, sí. Y para cerrar quisiera invitar a dar unas palabras de cierre al representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Un aplauso, perdón. Unas breves palabras. Primero, agradecer mucho este coloquio interesantísimo. Hemos escuchado de Marcela, de María Soledad, de Andrea, temas que son verdaderamente importantes y sobre todo me interesaba, yo también soy abogado y soy graduado de la Universidad Católica de Quito, entonces escuchando a Andrea me acordaba de mis clases de derecho civil, del Código Civil, ¿no? De códigos que son muy parecidos, porque Andrés Bello se encargó de que sean muy parecidos los códigos civiles. Y también en el café conversaba con Álvaro, ¿no? Y yo me recordaba de mi época de estudiante que estudié un interesante jurista chileno, Eduardo Novoa Monreal, ¿no? Que para muchos fue muy importante su apreciación sobre cómo el derecho a menudo es considerado como algo que no se puede cuestionar, ¿no? Y cómo el derecho se basa muchas veces en normas que son anticuadas, ¿no? Pero para muchos abogados todavía es complicado adaptarse a que el Código Civil pueda ser reformado. Y eso quiero destacar, que el 27 de noviembre recién pasado se llevó a cabo una actividad para mí realmente de una importancia notable, ¿no? Justamente porque 11 facultades de Derecho se estuvieron presentes en la Universidad de Chile, ¿no? Y creo que ese encuentro que estuvo también ahí, Marcela, estuvo también María Soledad y varios de los académicos que están aquí presentes, que es un fiel compromiso de la academia en esta materia, ¿no? Yo creo que este hecho de que facultades de Derecho, ¿no?, estén señalando, digamos, que es importante el cambio de legislación, adecuarla al estándar internacional, ya es un paso importante, porque sabemos que no somos abogados que muchas veces es una profesión conservadora y a veces cuesta pensar en cambios, pero yo creo que este es un excelente ejemplo de que se puede cambiar, sobre todo normas del Código Civil de 1857, no estamos hablando de casi 180 años que están vigentes estas normas. Y bueno, para finalizar, pues empezar agradeciendo a las panelistas que hemos podido escuchar
con estas intervenciones que han sido muy esclarecedoras. Pues María Soledad nos ha recordado los estándares internacionales que son para nuestra organización y en general la brújula por la cual nos llevamos adelante. Y también Marcela nos acercó a las realidades y experiencias que viven las personas con discapacidad, con elementos, primero con información muy dura y con casos reales, ¿no? y de 2022. No estamos hablando de 1857, sino de hace apenas 3 años. Y también Andrea nos demostró los desafíos que aún persisten en el ordenamiento jurídico chileno. Así que creo que fue una excelente coloquio lo que hemos podido ver y que justamente nos invita a reflexionar sobre algo que creemos que es fundamental, que es el tiempo de un cambio de paradigma. Debemos dejar atrás el modelo de sustitución de la voluntad y avanzar hacia un sistema que garantice apoyos y salvaguardias respetuosos de la autonomía, la voluntad y las preferencias de cada persona. Así lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que como ya lo dijimos al inicio, ratificada en Chile en el año 2008, y así lo han reiterado los órganos internacionales. Ese principio de nada sobre nosotros sin nosotros se ha convertido en un eje fundamental para garantizar la participación activa de las personas con discapacidad. Este lema no es solo una consigna, sino una declaración de derechos y autonomía que desafía modelos asistencialistas y promueve la inclusión real. En las últimas décadas, muchos países han logrado avanzar en este cambio de paradigma, incorporando mecanismos de consulta directa, representación en órganos de gobierno y políticas públicas basadas en la voz de las propias personas con discapacidad y la derogación de figuras de interdicción. Desde nuestra oficina reafirmamos pues el compromiso de seguir acompañando este proceso. Sabemos que los cambios legislativos son complejos, pero también sabemos que son posibles cuando existe esa voluntad jurídica, esa voluntad política y ese diálogo informado y la participación activa de las personas con discapacidad, la sociedad civil y, como ya he mencionado, la academia. Hemos visto esa convergencia y eso nos llena de muchísima esperanza. Este encuentro no termina aquí, es un punto de partida para acelerar las reformas que garanticen la plena capacidad jurídica plena, perdón la redundancia, y cada paso que damos será un paso hacia una sociedad más inclusiva, más justa y más respetuosa de la dignidad de las personas. Ese es el horizonte que compartimos. Y agradezco nuevamente a las autoridades del Congreso, a las organizaciones, a las personas con discapacidad, a los asesores, a las asesoras, a la academia y a todas las personas que han hecho posible este evento. Y quiero agradecer particularmente a mis colegas, Camila y Andrea, que su tenacidad, su compromiso han mostrado que es la capacidad que tiene nuestra oficina de apoyar este tipo de trabajos que no solamente sirven acá, sino que también lo podemos replicar en otros países porque somos una oficina regional. Así que felicitaciones a mis colegas. Y nada más, pues vamos a seguir trabajando juntos para que este compromiso se traduzca en cambios concretos y que sea una realidad donde nadie se queda atrás. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora sí damos por finalizada esta jornada. Que estén muy bien y nos vemos probablemente en la próxima conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el Congreso Nacional. Gracias.